Y ya estamos en contacto con el amigo, economista, dirigente político, hombre de enorme trayectoria, Julio Gambina. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, Mario. Bueno, además debía haber dicho académico, porque también sos profesor, miembro de Claxo, de manera que vamos a ir por ese lado un poco. Julio, vos has participado en una jornada entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo y la Academia China de Ciencias Sociales, con un tema realmente importantísimo, yo creo que para la humanidad, que es cómo China eliminó la pobreza extrema en los últimos tiempos. Contanos un poquito cómo fue el encuentro, en qué se fundamentó y qué conclusiones del mismo podés sacar vos. Mira, la primera cuestión es que, como bien señalás, hay un acuerdo entre la Claxo, que es el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, quizás el ámbito en habla hispana más importante de ciencias sociales a nivel mundial, y la Academia China de Ciencias Sociales, donde se iniciaron una serie de intercambios. Y en esta ocasión se trató de considerar las políticas en China de eliminación de la pobreza extrema. Digamos que ese era el tema, era escuchar a un académico chino que nos trajo a América Latina la experiencia china en el combate a la pobreza en ese país, a la pobreza extrema. Insistamos de nuevo, no es que se eliminó la pobreza, sino la pobreza, lo que llamaríamos acá en la Argentina indigencia. Y que en general, digamos, la línea de pobreza o la línea de indigencia en la Argentina tiene que ver con los ingresos, o sea, cuánto es lo que hay que percibir por mes para no ser indigente o para no ser pobre. O sea, estamos hablando de esa eliminación de la pobreza, de esa pobreza por ingresos, digamos, ¿no? Y lo que escuchamos es un extenso informe de un académico chino, Tan Xiewen, donde presentó los datos, la experiencia histórica, una presentación extensa, más que importante, e incluso lo que hizo fue poner en discusión. Ustedes se acuerdan que en el 2019 los premios Nobel de Economía se entregaron a investigadores, vamos a llamarlo occidentales, que estudiaban el tema de la pobreza. Y estas investigaciones de los Nobel de Economía eran estudios de casos muy concretos en tal o cual territorio de África, para estudiar la situación de la pobreza y hacer recomendaciones a los gobiernos a partir de esos casos, podríamos llamarle micro, para resolver el tema. Bueno, ahí aparece la primera diferenciación con China. China no tiene el Nobel de Economía por analizar la pobreza, pero lo que han hecho es una movilización gigantesca de personas y de recursos en todo el amplio territorio chino para sacar de la pobreza extrema a millones de personas en China, pero no con estas políticas que en general hay en el mundo, también en la Argentina, de asistencia financiera. No es cuestión de darle planes, de darle dinero para que resuelvan el tema de la pobreza por ingresos, sino que han acudido al tema de la planificación, de la industrialización, de la producción agraria. Digamos, es una concepción, una política totalmente distinta. Creo que esa es la primera cuestión. En el mundo se combate la pobreza con planes, con políticas de ingresos, con políticas resolviendo el ingreso de las personas. Claro, es decir, vos sos pobre, te doy lo que te hace falta para dejar de ser pobre. ¿Cuánto te hace falta? 30.000, 40.000, la cifra que sea. Y hay una cifra que en general establece el Banco Mundial, dice tantos dólares por día se considera una persona pobre. Bueno, lo que China dice, nosotros hemos resuelto la ecuación económica, incluso esas personas que estaban en pobreza extrema
tienen casi un 30% más de ingresos que lo que el Banco Mundial considera que es pobre extremo en el sistema mundial. A mí me parece que esa es la cuestión más importante, más interesante para que es la planificación, la generación de producción, no digo de empleo, porque no necesariamente siempre es empleo, a veces es producción comunitaria, producción cooperativa, producción asociada, es como generar condiciones de producción y distribución en la base social que sufre el problema del empleo. Por eso siempre el tema es pobreza y riqueza como un par dialéctico, donde no se puede explicar la pobreza si no es con la riqueza. Digamos, incluso para traducirlo a la Argentina, cuando vos decís 45% de pobres en la Argentina, con la capacidad productiva que tiene la Argentina, es que esa capacidad productiva que hay en la Argentina no se distribuye equitativamente entre el conjunto de la población, sino que buena parte de la producción argentina se esteriliza como excedente que fuga al exterior. Sea porque se constituyen activos externos fuera del país, sea porque se paga deuda histórica que se acumula año tras año, o sea porque las empresas que dominan en la Argentina son extranjeras y quieren remitir sus utilidades al exterior. Digamos, buena parte del esfuerzo social productivo de la Argentina termina yéndose del país. Eso es lo que se llama fuga de capitales, que yo siempre aclaro, no es ilegal que una transnacional que invierte en la Argentina se lleve el excedente fuera del país. No es ilegal, es legal, y es más, es el objetivo por el cual invirtió en la Argentina. Ahora eso quiere decir que la Argentina tiene capacidad de producir un excedente, pero ese excedente no revierte en ampliación de la capacidad productiva y mucho menos de resolver los problemas económicos sociales de la población. Digamos que China tiene la capacidad de generar excedente y ese excedente aplicarlo, como en este caso, a resolver los temas de la pobreza. Claro, al mismo tiempo, como la dimensión de la riqueza y de la pobreza es un tema global, mundial, también China interviene en la organización del orden mundial y China es también inversor externo en Argentina, en América Latina, y por lo tanto también de alguna manera es generadora de producción y de excedente que ocupa en su lugar. Y al mismo tiempo, para resolver sus propios problemas, los de su población, China utiliza lo que no tiene y lo busca en el resto del mundo. Por ejemplo, bienes comunes o recursos naturales, como se quiera llamar. Sí. China es un país que tiene 1/5 de la población mundial, pero tiene muy poca capacidad de tierras productivas o de recursos naturales para resolver las necesidades de su población. Y por lo tanto sale a buscar esos recursos naturales, esos bienes comunes, en el extranjero. El caso de América Latina es paradigmático. En los últimos 20 años, 30 años, China se ha transformado en primer, segundo, tercer socio comercial de la mayoría de los países de la región. Es un gran inversor en la región e incluso actúa como prestamista ante los límites que tiene el sistema financiero internacional. China también actúa como prestamista en la región. Por eso son como dos cosas que hay que contemplar desde mi punto de vista, ¿no? Uno es China y sus problemas nacionales, y China y su inserción en la economía mundial, y digamos que las lecturas o las lecciones para nosotros en la Argentina son fundamentales. Bueno, son fundamentales, pero déjeme que te pregunte esto. Sí, por favor. Vos tenés diferencias que son sustanciales entre China y la Argentina. Uno es la propia constitución del poder político. Es decir, mientras China tiene un poder político absolutamente consolidado, con partido único, poder político estable, ese poder político, al mismo tiempo de tener bien en alto los propios intereses del pueblo chino, planifica, es decir, tiene una planificación, creo que van por el 14 plan quinquenal o cosa por el estilo, de manera que la Argentina en eso se diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene una
dirección política estable, porque la dirección económica en manos de la burguesía es la de una burguesía pobre, no pobre porque no tenga recursos, sino que no tiene proyecto nacional, y que, como vos bien decís, mientras China se expande y reinvierte, nosotros nos empobrecemos porque nuestra propia burguesía es desbordada por el capital extranjero y, al mismo tiempo, en lugar de competir con invirtiendo en nuestro país, fuga al exterior. Entonces la pregunta es, dadas estas y otras diferencias, ¿no? Porque bien decís vos, son 1.400 millones de habitantes contra apenas 45 millones que somos nosotros, ¿cómo crees que podemos capitalizar las enseñanzas de lo que hizo China aquí en la Argentina? La primera cuestión, el mismo nombre de la charla, dice camino chino para eliminar la pobreza. Entonces, uno tiene que saber, bueno, ¿cuál sería el camino argentino para eliminar la pobreza? Mirando esa experiencia, uno dice, bueno, esto se planificó. Y entonces uno dice, bueno, la primera es hacer, planifiquemos el combate a la pobreza. Y como se estila decir ahora, sobre todo que estamos en elección, eso debería ser una política de Estado. O sea, eso podría estar hasta una reforma constitucional, podría ser una ley de combate a la pobreza, en fin, un gran consenso nacional para eliminar la pobreza. Y ponerse objetivos de largo aliento, porque cuando el académico chino nos presentaba su política, nos dijo, bueno, en el año 87, no hace mucho eso, pero bueno, hace ya más de 3 décadas, había 122 millones de pobres. Bueno, es una cifra más que interesante, el 14,3% de la población en su momento. Y ellos se dieron un programa, primero de 7 años, llegaron al 94, y ahí ya no eran 122 millones, sino que, bueno, eliminaron 80 millones de pobres, pero todavía le quedaban más de 30 millones de pobres. Entonces vos decís, bueno, eso es una planificación, dimensionar, cantidad, cuantificar y darse planes. Y se propusieron en el siglo XXI, bueno, eliminarlo. Y resulta que entre el 2001 hicieron un plan hacia el 2010 y en el 2010 hacia el 2020, y ahí dieron la batalla final. Entonces, la primera cuestión es que hay que hacer una planificación muy estricta, muy seria. Bien. Y incluso te digo una segunda cuestión. Para tener estos datos en China, uno tiene que mirar que ellos trabajaron sobre condiciones materiales de vida. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, transporte para toda la población. Para no ser pobre tenés que tener capacidad de conexión. Eso significa pavimentar caminos, por ejemplo. Entonces ahí tenés obra pública de infraestructura para resolver el tema del transporte. Telecomunicaciones. Ahora con el tema de la pandemia quedó muy en claro que, bueno, los infantes que van a la escuela necesitan internet, electricidad, computadora, conectividad. Bueno, hay que resolver el acceso, ya sea por transporte terrestre, por ríos, por aéreo, pero también telecomunicación. Electricidad, tiene que haber electricidad hasta el último territorio. Agua potable. Y vos pensás, todo lo que estoy diciendo, pensarlo en Argentina. Pensás cómo está el transporte en la Argentina, la telecomunicación, la electricidad, el agua potable, la vivienda segura, con condiciones adecuadas, pero sobre todo servicios públicos básicos. Eso es servicio médico, de salud, educación, seguridad social. Solo pensemos en Argentina en los jubilados y jubiladas. El ajuste recurrente, permanente sobre nuestros mayores. Y cuando vos mirás el tema de la planificación, ellos dicen, bueno, ahora tenemos un plan hasta el 2050, que es el centenario de la revolución en el 49, y ellos dicen, bueno, queremos llegar al centenario con un país próspero, pero tienen un control en el medio, que es en el 35. Entonces vos tendrías que decir, bueno, a ver Argentina, ¿cómo bajamos la pobreza? ¿Cómo la eliminamos, suponete? Bueno, démonos estos plazos de largo aliento que se han dado en China,
Y si querés poner 2050 como objetivo, con controles en el 35, con planes cada 5 años, digamos que es un tema profundo. Requiere, como vos señalás, estabilidad, objetivos concretos y una planificación usemos la palabra, desarrollo económico que tenga como objetivo central eliminar la pobreza. Bueno, no aparece en la Argentina, y mirando los datos que nos ofrece el INDEC, los datos oficiales, no es lo que acontece en la Argentina. La Argentina no está resolviendo el tema de la pobreza y no está afectando recursos a la pobreza, porque ahí te vendría todo el tema del financiamiento. Bueno, ¿cómo se financia esa política de eliminación de la pobreza? Y entonces, claro, vos tenés, en el caso de China, lo que decíamos al principio, un excedente económico que se utiliza con ciertas prioridades. Acá en Argentina, si vos me decís cuál es la prioridad en los últimos 40 años, yo te diría el pago de la deuda. Así es. Matizando con un periodo, con otro, pero bueno, ha habido momentos en que la Argentina entró en cesación de pago porque no podía pagar, pero los gobiernos decían queremos arreglar, por eso fueron a canjes de deuda. Todos los turnos presidenciales desde el 83 para acá, todos los turnos hicieron su canje de deuda. Julio, no puedo dejar de, porque el tiempo se nos ha ido, pero no puedo dejar de preguntarte cómo estás viendo vos, en el marco de lo que me estás diciendo y que se condice con todo lo anterior, esta negociación que está llevando el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo la estás viendo y cómo crees que va a pesar? Lógicamente porque va a pesar, va a tener un enorme costo y seguramente ese costo va a caer sobre los hombros de nuestro pueblo. ¿Cómo estás viendo vos esta negociación de Martín Guzmán con la burocracia del Fondo Monetario Internacional? Mirá, dos cosas muy concretas. Una, se podría haber aprovechado, y ni bien se asumió el gobierno, haber dicho esto es una estafa demostrada por los datos del propio Banco Central de la República Argentina, trasladarle el problema al Fondo Monetario. Fíjate que en el fondo ha habido discusiones, claro. Cuando se otorgó el préstamo se podría haber discutido eso, y mucho más con pandemia, hasta con el Fondo Monetario diciendo lo primero es resolver las necesidades de los pobres. Se tendría que haber dicho, bueno, hasta que no arreglemos el tema no pagamos. Lamentablemente la Argentina le viene pagando al fondo, es más, en septiembre le pagó 1.900 millones de dólares y ahora en diciembre hay otro vencimiento de 1.900 millones de dólares porque mientras se negocia hay que seguir pagando. Sí. Entonces Argentina negocia pero paga. Y yo lo que te diría es que si la Argentina es coherente con denuncias penales que ha hecho el gobierno, con lo que dijo el ministro de Economía este fin de semana nomás, públicamente, criticando al fondo, criticando la deuda de Macri, y además no es solo el tema de la deuda de Macri, el tema de la deuda viene desde la dictadura militar. Lo que se debería haber hecho es, bueno, miren, conversemos, negociemos, pero mientras suspendemos los pagos. Investigamos a fondo las responsabilidades y en todo caso ver quién tiene que hacerse cargo de pagar, como diríamos en el barrio, quién paga ese muerto. ¿Quién paga ese muerto? Julio, me hubiera gustado hacerte otras preguntas, pero las seguimos en otro momento porque el tiempo se me ha ido. Vale, un gustazo grande hablar contigo. Hasta la próxima. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Julio Gambina, economista, realmente una persona muy, pero muy preparada, que nos habló sobre cómo abordó China el tema de la pobreza, cómo la abordamos nosotros desde una perspectiva bien distinta y cómo nosotros, lejos de resolverla, la estamos empeorando, agudizando los problemas de nuestra sociedad día a día.